Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra un montón volver a verlos. Estamos ya en nuestra última sesión. Hoy cerramos ya lo que tiene que ver el programa de liderazgo espiritual. Entiendo, queridos hermanos y hermanas, que hablar de liderazgo tiene muchos matices y que a cada uno de nosotros puede buscar la mejor manera que crea que puede acomodar a su ministerio, a su liderazgo. He planteado esta propuesta, una propuesta, seguramente entre muchas más que existen, sobre lo que significa un líder, y espero que haya sido relevante a sus vidas, a sus ministerios, estas reflexiones que hemos tenido, y que nos redireccionen, ¿no?, hacia paradigmas mucho más bíblicos, mucho más espirituales, mucho más sacrificiales. Entiendo que, como vimos en la clase de ayer, lo que nos rodea en nuestros tiempos nos desafían a cada uno de nosotros a a reafirmarnos, ¿no?, en nuestro ministerio y en nuestro quehacer. Así es que, bueno, agradezco a Dios y que me haya permitido estar con ustedes en esta cátedra, y que oro a Dios para que cada uno de nosotros seamos líderes que sirvamos con amor y compasión. Bueno, ustedes van a tener ya a partir de hoy ya libre para que puedan hacer sus trabajos, ¿no? El foro, el trabajo del pastor Esdras. Aún todavía no abro el espacio. Voy a abrir en la plataforma el espacio para que envíen, porque sinceramente no me estoy acordando qué era la actividad que el pastor Esdras les dijo. Así es que voy a interiorizarme un poco y abrir el espacio en la plataforma para que puedan subir el trabajo final. Bien, antes de traer la última clase aquí a nuestro foro, a nuestra reunión, quiero decirles que este libro de liderazgo espiritual de Oswald Sanders es un bestseller realmente. Evidentemente hay muchas de las cosas que maneja el autor, lo hace desde su contexto, desde su formación, pero siento que no tiene ningún desperdicio. Entiendo que el formato, las palabras, ¿cómo se llama? Las acciones que pueda desarrollar el autor, pues algunas ya son superadas por la modernidad y la era tecnológica que tenemos, pero me parece que el espíritu no ha pasado. Me parece que el espíritu no ha pasado. Y creo que esta ambición honorable a la que somos llamados nos plantea el gran desafío de cómo nosotros queremos enfrentarlo a través de un liderazgo sacrificial, a través de un liderazgo servicial, a través de un liderazgo que esté dispuesto a estar en la primera línea de combate, ¿no?, y a no dejarse caer. El autor nos ha planteado los desafíos de que Dios sigue buscando líderes, ¿no? Líderes que puedan ser autoritativos en su vida, en su testimonio, en su palabra, en su accionar, ¿no? Y que podamos nosotros, a través de un proceso, ser transformados a la imagen soberana de Dios. El Señor tiene grandes planes y grandes principios para el liderazgo, según plantea en el capítulo 3, el libro de Oswald Sanders, acerca de los principios del maestro, y él habla sobre la soberanía del liderazgo espiritual, el sufrimiento del liderazgo espiritual. Esto es muy interesante porque me parece que sigue planteando los grandes paradigmas de modelos de liderazgo que hoy evidentemente no se buscan o no se quieren. Hablar de liderazgo natural y espiritual creo que también nos confronta para de lo natural saltar hacia lo espiritual.
Creo que cada una de estas reflexiones que planteó el autor nos confrontan muchísimo a seguir cambiando. Y solamente como un ejercicio, hermanos y hermanas, de lo que leyeron del libro de Oswald Sanders, ¿no? Entiendo que algunos fueron muy extensos en su comentario. Algunos plantearon un punto de vista diferente al autor o manifestaron que no estaban de acuerdo con el autor. Eh, y eso es bueno porque pues, finalmente cada uno lo plantea desde su perspectiva. No significa que tengamos razón, ¿no? No significa que yo diga, estoy en contra del autor, pero yo tengo la razón. Pero creo que siempre es bueno poder ver desde unos ojos críticos cualquier cosa que nosotros leamos. Me gustaron mucho sus respuestas. A partir de su respuesta los empiezo a conocer mucho más. Sé quiénes son, sé cómo piensan, cómo reflexionan, ¿no? Tengo que hacer una precisión y me parece que esto tiene que ir para la mayoría de todos ustedes, queridos hermanos. Estamos en un seminario, ¿no es cierto? Y creo que todos debemos buscar siempre la excelencia. Les ruego por favor a todos que tengamos mucho cuidado con las faltas de ortografía, muchísimo. Vi muchas faltas de ortografía en las redacciones de sus respuestas. Eh, a veces cuando uno maneja en Word, por ejemplo, el mismo programa nos marca rojo, ¿no? Cuando usted vea que una palabrita está marcada en rojo es porque está mal escrita. Les digo siempre con el afán de ser, estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Todos tenemos que ir mejorando y evidentemente pues el hecho de que alguien lea algún escrito nuestro pues tiene que ir siempre con una buena ortografía. Vi a muchos de ustedes escribir todavía la palabra Dios con minúscula, tengan mucho cuidado con eso. Los nombres propios se escriben siempre con mayúscula, principalmente el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y es muy importante que ustedes antes de mandar un escrito, pues busquen un autocorrector o que alguien les lea, ¿no es cierto? Está bien, yo nunca les voy a calificar menos por una falta de ortografía. Quédense tranquilos, eso no va a suceder. Pero siempre es bueno que cuando alguien nos lea, pues pueda leer bien, ¿ok? Quería hacerles esta presión porque no en la totalidad, pero sí en una inmensa mayoría vi esta necesidad y por eso le estoy planteando aquí en el grupo, ¿no es cierto? Capaz si ustedes son como Judas ahorita, ¿no? Cuando el Señor les dijo en la última cena, yo sé que alguno de ustedes me va a entregar y Judas dijo, ¿seré acaso yo maestro? Y tal vez muchos estén diciendo, ¿habré sido yo quien escribió mal? No, revisen sus respuestas y sabrán a qué me refiero. Solo tengo un tiempo para 3 intervenciones de ustedes. De los temas abordados por Oswald Sanders en este libro, coméntenme uno, el más profundo, el que más les haya impactado, el que pueda utilizarse, hermanos, como un parteaguas en sus paradigmas de liderazgo, un parteaguas, ¿no? Que digan, a partir de esta idea, mi vida cambió, casi diríamos, ¿no? Hablo de mi vida ministerial, mi vida de liderazgo. ¿Qué fue lo que les cambió la vida? Dentro de todo este manjar de bocados, ¿no? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? 3 de ustedes que quieran decir esto realmente en la práctica, sinceramente, o sea, no es una teorización del libro, ¿no? Decir, esto me gustó. No les estoy preguntando qué les gustó. Esa no es la pregunta. Yo no quiero que ustedes me digan, esto estuvo bonito o esto estuvo lindo. No. Quiero que ustedes me digan si hubo, si no lo hubo, está bien, quédense tranquilos, no pasa nada. Si hubo algún concepto, alguna idea, alguna frase, algo que ustedes dijeron, mi vida cambió, o sea, ahora yo incluso estoy haciendo diferente a partir de lo que vi en el libro. Ya lo estoy haciendo diferente. ¿Qué es eso? Bueno, empezamos con Ricardo. Adelante, amigo. Sí, hermano.
la verdad que sí, hubo una parte que, la verdad que a mí que como que me despertó, como que hubo algo que me hizo un clic, que me hizo ver cosas diferentes, que yo por ahí lo comentaba con Mario, y era el líder y el tiempo. La organización del tiempo, la verdad que lo plantea de una forma muy, muy, muy práctica. Fue algo que la verdad que a mí me despertó mucho, cómo nosotros desperdiciamos el tiempo. Entonces yo ahora empecé como que a tratar de acomodar un poquito mejor los tiempos para, claro, mis actividades seculares y la parte de Dios, sobre todo, que es la que yo no le hacía el tiempo, digamos, lo desperdiciaba en otras cosas. Por ejemplo, me ponía a mirar el celular, los mensajes, y claro, y resulta que cuando me puse a hacer el análisis del tiempo, resulta que tengo mucho tiempo para Dios que lo puedo usar. Muy bien, gracias, Ricardo. Muy, muy bueno. Me encanta porque en un reloj de sol decía lo siguiente: la sombra que mi dedo ha arrojado divide el futuro del pasado. Ante ella está la hora venidera, más allá de tu poder, en la tiniebla, detrás de su línea y retrocesa. La desvanecida hora de tu mano ya no expresa. Solo una hora está en tus manos avanzando, la de ahora que la sombra está indicando. Wow, me encantó esa parte, esa poesía que establece Oswald Sander y me encanta cuando dice la desvanecida hora de tu mano ya no expresa. Qué hermoso, la verdad que muy, muy bueno. Gracias, Ricardo. Ojalá y todos reflexionáramos sobre esto, ¿no es cierto? Mario. Sí, yo justo iba a decir lo mismo que Ricardo, porque lo hablamos mucho con él en su momento, porque creo que a los dos nos tocó mucho ese punto. Yo me di cuenta, yo cambié mi forma de ver el tiempo y cómo lo utilizo. Y empecé a utilizarlo más en el propósito que Dios tiene para mí, ¿no es cierto? Invertir bien mi tiempo, vendría a ser. Inclusive puse de fondo de escritorio acá en mi computadora una frase que me gustó mucho, que dice: tú puedes realizar más en una hora con Dios que en toda una vida sin Él. Y es algo que me gustó mucho y lo tengo acá en la compu de fondo cada vez que agarre la computadora me vuelva a recordar eso. O sea, a mí eso del tiempo me tocó mucho y empecé a manejar mejor mis tiempos y a dedicarle más tiempo a Dios, ¿no es cierto? Que yo creo que es lo más importante que tenemos en la vida, ¿no es cierto? La dilación, el ladrón de tiempo, es una de las armas más potentes del diablo para defraudarnos del patrimonio eterno. La costumbre de postergar es fatal para el liderazgo espiritual. Su poder reside en nuestra renuncia en lidiar con las decisiones importantes. ¿Cómo consigue tiempo para hacerlo? Él contestó: no consigo tiempo, lo tomo. Qué interesante, la verdad que es muy, muy, muy linda esta parte, esta reflexión. Me encantó. Es mejor una hora con Dios que toda una vida sin Él. Bien, bien ahí. Pastor Manuel o Marianela, no sé quién de los dos quiere compartir. Sí, a mí me llamó tremendamente la atención y me ayudó mucho, si bien ya había tomado conciencia el costo del liderazgo, ¿no? Ser consciente de que al ingresar al liderazgo bueno, dice el escritor, no hay una cruz que cargar y de pronto pagar un costo. Y bueno, eso me lo confirma, me afirmó mucho en ese aspecto, de que bueno, a veces uno tiene que dar un paso hacia adelante y quedar cuando en momentos uno está solo, ¿no?
seguir con la decisión tomada, pagar el costo y finalmente hasta que, bueno, consigue la voluntad de los demás, ¿no es cierto? Para esto a veces hay que negar muchas de nuestras preferencias personales y empieza a crecer y empieza a ver de que a nadie se lo puede subestimar, sino que siempre la persona se la valora como persona y siempre hay riqueza en ella, aun cuando estemos enfrentados con ella, ¿no es cierto? Que a veces en el liderazgo se da. Para mí fue un mensaje muy fuerte, el autor lo tiene muy claro, me parece que tiene mucha experiencia en liderazgo y bueno, creo que el ejemplo supremo es Cristo Jesús, ¿no? De abnegación, como también mirarlo por sobre el autor. Y después, bueno, me gustó mucho esto de que habló sobre la soledad. Es cierto, tenemos soledad los líderes, tenemos espacios donde estamos muy solos, y bueno, hay que ver cómo canalizar eso. Bueno, y la fatiga y también el rechazo, cosas que existen, son parte del costo que se debe pagar, ¿no? Gracias. Gracias, pastor. Jesús dijo algo muy lindo que resalta el autor. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Qué interesante esto, ¿no? El Señor vivió todas estas cosas y me encanta la poesía que trae Sanders de Amy Carmichael, que dice, ¿no tienes cicatriz? ¿No hay cicatriz oculta en tu pie, costado humano? Oigo que cantaste como poderoso en la tierra. Oigo que claman tu estrella ascendente y fulgurosa. ¿No tienes cicatriz? ¿No tienes herida? Sin embargo, yo fui herido por arqueros, consumido. Me incliné a un madero para morir y fui rasgado por bestias voraces que me rodeaban y desfallecí. ¿No tienes herida? ¿No tienes herida ni cicatriz? Sí, el siervo debe ser como el maestro, y traspasados serán los pies del que me siga, pero los tuyos están sanos. ¿Puede haberme seguido por mucho quien no tenga herida o cicatriz? Guau, hermanos, a mí de verdad, esta poesía, un líder dice aquí, tus pies están sanos, yo no veo herida en ti, no veo cicatriz en ti. Y entonces la pregunta es, ¿puede haberme seguido por mucho quien no tenga una herida o una cicatriz? No, hermanos, quien no tiene heridas ni cicatrices no está siguiendo al maestro. No está siguiendo al maestro. La verdad que, a mí hasta me pone la piel, ¿no? Benditas sean nuestras heridas, benditos sean los momentos de soledad, de abnegación, de fatiga, de crítica, que a veces, nos critica todo el mundo, ¿no es cierto? De rechazo, de depresión, de costo para los demás. No tiene ningún desperdicio ninguna de ellas. Gracias, pastor. Alcira. Bueno, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y creo que fue escrito para mí esto, dice de las cualidades que habla de la paciencia, que dice que los líderes deben tener una dosis abundante de paciencia, ¿no? Como si fuese exagerado. Y esa paciencia la encontramos en la relación con las personas, y es justamente una de las partes que a mí más me cuesta, ¿no? Es relacionarme con las personas. Y es como lo leía y me identifiqué muchísimo con esa parte de esa palabra, esta gran palabra que es paciencia. Gracias, Alcira. Y cuando uno mira el capítulo se llama Cualidades Esenciales del Liderazgo, y luego hay otro capítulo que es Más Cualidades Esenciales del Liderazgo. La verdad que uno empieza a reflexionar cada una de ellas y dices, bueno, aquí hay para trabajar para largo, ¿no? Aquí hay para trabajar para largo, hermanos. Aquí hay para trabajar en lo que es la disciplina, ¿no? Debemos ser líderes disciplinados. Sí. Líderes que puedan ser visionarios, porque habla de la visión, ¿no? Líderes que puedan tener sabiduría, decisión, coraje,
humildad, integridad y sinceridad, ¿no? Humor, enojo, el enojo santo, ¿no? La paciencia, la amistad. La amistad es re linda, hermanos. Los líderes pueden medirse por la cantidad y calidad de sus amigos. Con esa frase inicia ese subapartado. Y a mí, yo no puedo seguir leyendo si no resuelvo esto. Los líderes pueden medirse por la cantidad y calidad de sus amigos. Y entonces me llega a pensar, a reflexionar a mí, ¿cuántos amigos realmente tengo? ¿Y qué calidad de amistad tenemos? Un líder que dice, no, yo no tengo amigos, yo no confío en nadie, ¿no es cierto? Es alguien muy solitario, muy solo. Bueno, gracias por compartir y bueno, la paciencia y todo lo demás. El tacto y la diplomacia. Esta parte, hermanos, no tiene desperdicio. Vuelvan a leer página 74, tacto y diplomacia. Esto es muy lindo. Miren, un líder que no tiene tacto y diplomacia para enfrentar las situaciones, se enfrenta con muchas complicaciones. Bueno, es casi volver a leer todo el libro. Gracias, Alcira. Marianela. Sí, a mí me impactó mucho el autor cuando habla que en todas las épocas hizo falta líderes, que siempre hizo falta líderes, que constantemente a lo largo de la Biblia es como que se relata eso de que el Señor necesita líderes, que Dios, que en la iglesia o las personas no la llaman, sino que es Dios el que nos llama a ser líderes, ¿no? Y usted en una clase había dicho que para poder servir, para poder ser líder, primero hay que aprender a obedecer, ¿no? Y obedecer a nuestro Dios. Bueno, que tenemos que dedicar nuestra vida a la lectura de la palabra, a la oración, y que si estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios nos puede usar como líderes, ¿no? Eso lo relata en el capítulo 2, lo leí varias veces porque como que me impactó mucho, ¿no? De que solo Dios puede formar a los verdaderos líderes, ¿no? Que nuestro esfuerzo humano no sirve si no es Dios el que lo forma. Gracias. Sí, como decía la cita de George Littfeld, con la que inicia el capítulo 2, dadme un hombre de Dios, uno solo, y un poderoso profeta del Señor, y yo os daré paz en la tierra, comprada con una oración y no con la espada. La verdad que hoy necesitamos grandes hombres obedientes. La obediencia es fundamental, hermanos. El que no está dispuesto a obedecer no va a encontrar mucho para dónde hacerse. Bueno. Mi hermana Esther escribió y dice, en relación a lo dicho, dice el autor, no hay servicio sin sufrimiento. Es cierto. ¿Dónde está tu cicatriz? Y entonces, a veces los cristianos no queremos servir al Señor, pero no queremos salir lastimados. Por eso es que muchos damos un paso al costado, porque no queremos que nos lastimen. No queremos que nadie nos critique, no queremos pasar por el valle de la soledad, de la depresión, de la tristeza, ¿no? Del rechazo. Pero si nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo vivió todo eso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Así es que bendito sea el Señor por cada cicatriz, por cada herida, por cada sufrimiento que hemos vivido, por honrarle a Él, por hacer su voluntad. Muy bien. Bueno, pues quise hacer este ejercicio, hermanos. ¿Sí, Pastor Dante? Sí, a mí me gustó mucho la parte donde trata del Espíritu Santo, ¿no? De un líder, y si un líder no está con esa disposición de dejar que actúe el Espíritu en su vida, dice que el Espíritu se aleja de a poco y es como que si lo deja, ¿no? Y que siga con su
con su propia política, dice, ¿no? Con su propia forma la persona. Pero, y me parece como algo tan respetuoso de parte de Dios, ¿no? ¿No es cierto? Me dio esa sensación, vamos a decir, ¿no? Que tan importante es eso y qué tan, eh, tanto valor tiene que tener para nosotros eso, ¿no? Gracias, pastor. Gracias por... Sí, la verdad que la llenura del Espíritu es fundamental, ¿no? En la medida que el apóstol decía, no contristéis al Espíritu Santo. El líder que no está lleno del Espíritu Santo o que tiene el mover del Espíritu Santo en su vida, va a batallar con su carnalidad. No significa que Dios no puede obrar a través de esa persona. Dios es soberano. Dios ha obrado incluso de hombres impíos, perversos. Dios obra porque Dios es soberano, ¿no? Pero solo una persona llena del Espíritu Santo entenderá los propósitos de Dios y se someterá a ellos y los buscará y luchará para que el propósito de Dios se cumpla, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos entender eso, hermanos, y luchemos por eso. Creo que poco a poco Dios nos ayudará. El cuestionario, el quinto cuestionario cierra con una pregunta muy importante. Ojalá y quien la conteste la pueda contestar con profundidad espiritual. Porque la última pregunta es, cuando mira adelante al fin de su vida, ¿qué clase de muros quisiera dejar en pie? Inspirados en la historia de Nehemías, ¿no es cierto? Cuando Nehemías va y reconstruye los muros de Jerusalén. Al mirar, ¿qué muros quisieras dejar en pie? ¿No? Muy interesantes. La verdad que yo, como les decía en la clase de ayer, todos vamos a morir. Ustedes van a morir, capaz y yo también voy a morir. Pero, entre tanto, llegue ese día, hagamos algo para Cristo. ¿Ok? Sigamos haciendo. Muy bien. Voy a compartir entonces la última reflexión de la clase. Y aunque pudiera sonarse esta clase que voy a presentar, hermanos, como la primera que tendría que haber sido, de manera a propósito, la he dejado hasta el final, porque me parece que si la reflexionamos al final, la vamos a poder entender mucho más si yo lo hubiera planteado desde un principio. Es que voy a compartir la pantalla. Y la clase de hoy... bueno, un momento. Bien. La clase de hoy lleva por título El antes y el después. El antes y el después. Los líderes estamos siendo desafiados a cambiar nuestros paradigmas. Ese es un gran desafío. Porque todo cambio trae consigo sus propias consecuencias y su propio dolor. Y entonces, muchos de nosotros estamos parados en el antes, ¿no? Muchos de nosotros nos vemos reflejados en esta imagen, porque así fuimos criados, porque esta es la época en la cual nosotros fuimos instruidos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En cómo tenían que hacerse las cosas, ¿no? En esta imagen se ve reflejada nuestra cosmovisión del texto sagrado, incluso, ¿no? De cómo entender la Biblia, de cómo entender a Dios, de cómo relacionarnos con nuestra familia. Muchos de nosotros fuimos formados, evidentemente, en modelos de liderazgo que funcionaban para esta época en que la máquina de escribir con sus rodillos y sus y teclearle ahí con el dedo, pues era lo más importante para nosotros, ¿no? Era nuestra vida. Y a excepción de algunos jovencitos que hoy están cursando el seminario,
ellos han sido formados en este nuevo paradigma. Un paradigma donde evidentemente es diferente, en el cual nosotros nos formamos, nos criamos, ¿no? Entonces hoy las nuevas generaciones, hermanos, a las cuales nos está tocando liderar, nos está tocando acompañar, están siendo formados por el paradigma, ¿no? De donde está mi curso. Y están moldeados con formas diferentes, con maneras diferentes, con actitudes diferentes a la que nosotros fuimos formados en esta imagen, ¿no? Y entonces, a veces hay un choque entre estas dos formas de ser. Y si el líder que se ha formado en la máquina de escribir no cruza el umbral de su transformación, de su metamorfosis, y trata de adaptarse o al menos entender este paradigma de la computadora, no va a poder establecer un nivel de entendimiento entre ambas generaciones. Para esta generación, hermanos, en la cual nosotros estamos parados, es una generación que poco entiende de la máquina de escribir. Algunos hasta se sorprenderían de pensar que nosotros escribíamos en estos monstruos de máquinas. Eran unas cosas enormes, ¿no? Enormes comparado a lo que está aquí. Entonces, hoy somos desafiados, queridos hermanos, a cambiar nuestros paradigmas de nuestro antes y pensar en nuestro después. Si un líder quiere llegar a esta generación llevando esta máquina de escribir, va a estar fuera de contexto, no va a estar en onda, diríamos, ¿no? Y va a ser muy difícil poder impactar a esta generación. He encontrado muchos líderes que se resisten a este cambio, que siguen queriendo ser máquinas de escribir, ¿no? Porque así estamos más cómodos, nos sentimos más seguros en este paradigma. Pero hermanos, debemos entender y entre más pronto lo entendamos, va a ser mucho más fácil para poder impactar nuestra generación. Yo ayer les decía, ¿cómo nos vemos dentro de 20 años? Bueno, esta misma pregunta aquí, cuando estábamos en la máquina de escribir, tal vez nunca imaginamos que dentro de 20 años después nos íbamos a ver aquí en este punto, ¿no? Y yo no sé cuál va a ser la foto después de 20 años más en esta diapositiva. Pero necesitamos entender que hay que cambiar nuestros modelos y nuestros paradigmas de liderazgo. Un pastor escribió en una de sus experiencias, en una honestidad, ¿no? Y sobre todo en estos paradigmas. Y él escribió esto: fui entrenado, fui capacitado para hacer un ministerio en una iglesia que no era ya relevante, en un mundo que ya no existía, utilizando metodologías que ya no resultaban. Nosotros fuimos criados, hermano, fuimos educados en formas, en maneras, en modelos, ¿no? Yo recuerdo que antes los cultos que se hacían eran larguísimos. Había predicadores que duraban 1 hora, hora y media, hasta 2 horas predicando, y uno tenía que bancarse, es más, un predicador que predicaba menos de eso no era un buen predicador. Y entonces hay muchos que dicen, no, hoy la gente tiene que aguantarse, y si antes nosotros aguantábamos 2 horas escuchando un sermón, hoy también tienen que aguantar. Hermanos, nuestras formas en que fuimos educados, entrenados, ¿no? En la iglesia donde nos desenvolvimos, hoy ya no existe tanto, queridos hermanos. Hoy las cosas han cambiado. Hay muchos líderes que nos cuesta trabajo. Si a mí me pusieran una pizarra, para mí sería muy fácil escribir, pero me pongo una computadora y yo ya empiezo a transpirar, porque a veces ni yo mismo sé explotar esta computadora que tengo. No paso de Word y no paso de PowerPoint, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que ya para nosotros nos parece ajeno muchas veces, nos parece extraño, y utilizamos métodos
que ya nada tienen que ver con el actuar, ¿no? No significa que cambiemos la esencia. El evangelio no tiene que cambiar jamás, pero sí nuestras formas, sí nuestras maneras de relacionarnos con esta generación a la cual nosotros somos parte, pero también estamos liderando. Por eso se hacen las brechas, ¿no? Por eso se hacen que los viejos y los jóvenes, eso no tendría que suceder. He de reconocer que parte de esa brecha es culpa nuestra, de los viejos, ¿no? Porque no hemos entendido que hoy necesitamos actualizarnos, diríamos, ¿no? Cambiar nuestras metodologías. Este es un pensamiento de Dios, hermanos. Miren, cuando la gente se resiste al cambio, cuando hay líderes que suspiramos y decimos, ¡ay, las glorias pasadas o los eventos pasados de la iglesia eran gloriosas, ¿no? Hoy yo extraño vivir esas experiencias que yo vivía cuando era niño, cuando era joven en la iglesia, las extraño. Esos cultos, esas reuniones, esas convocaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Dios es alguien que hace cosas nuevas. Esto es algo muy interesante, hermanos. Miren, quien no ha entendido el obrar de Dios, pues se ha perdido la oportunidad de reconocer que Dios es el primero que no se queda con las cosas del pasado, que Él sigue cambiando. El profeta Isaías lo plantea de una manera maravillosa cuando dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Es decir, que lo que antes vivió el pueblo de Israel no era bueno, sí, pero fue bueno en su tiempo, en su forma, en su contexto. Pero ya cuando estábamos en la época antes del exilio, cuando estamos en la época de la monarquía, el pueblo ha cambiado, las situaciones han sido diferentes y Dios hace cosa nueva. Por eso dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, fíjense que usa el término nuevamente. Este término es dinámico, es un término no estático, es un término que se plantea de manera constante. Otra vez, nuevamente, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios, hermanos, está, de parte de su esencia es seguir haciendo cosas nuevas. Y los líderes tenemos que seguir moviéndonos en las cosas nuevas de Dios. Lo que antes vivíamos o como fuimos entrenados fue hecho para nuestra época, para nuestro tiempo y funcionó, pero ahora no. Sé que hay muchas iglesias, ¿no?, que ponen el grito en el cielo cuando ven a un pastor pasar a predicar con su celular o con su computadora o con su tablet. ¿Por qué? Porque fuimos educados en un paradigma antiguo donde antes el predicador pasaba con una Biblia de este tamaño, ¿no? Que entre más grande la Biblia era así como, wow, palabra de Dios, ¿no? Y ahora mirar un celular o una tablet en el púlpito se nos hace como un sacrilegio, ¿no? Y entonces nos espantamos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que hay muchas cosas, hay formas que nos han alcanzado. Y que en la medida en que nosotros nos resistamos a ello, pues estaremos perjudicando los planes de Dios. El profeta Jeremías lo plantea de esta manera. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. No necesitamos cambiar la esencia. Dios seguirá siendo soberano, su evangelio, su palabra, Jesucristo, la salvación por gracia, ¿no? El corazón del liderazgo tiene que descansar en eso y cuando alguien descansa en eso, no tiene miedo a los cambios, porque no va a cambiar la esencia, ¿no?, sino va a cambiar sus formas de transmitirlo.
su manera de ser ahora, de encarnar el reino de Dios. Pero en la experiencia del pueblo, ¿qué es lo que sucedió? El profeta hace esta indicación y ¿qué dijo el pueblo? No andaremos, no seguiremos esos caminos. Y por eso es que el pueblo buscó otras formas, otras maneras diferentes y cayó en la idolatría. Hermanos y hermanas, si queremos ser líderes que impacten a nuestra generación, ¿no? Si queremos ser los 200 hijos de Isaacar, que eran principales, entendidos en los tiempos, vamos a poder decirle al pueblo por dónde tienen que andar, qué es lo que tienen que hacer. Y entonces nuestros hermanos nos escucharán, ¿no? Nos guiarán. Mirarán en nosotros líderes que están siendo como Dios, creando cosas nuevas, ¿no? Cosas creativas. Nosotros debemos ser sagaces, ¿no? Dice el texto, si no mal recuerdo, como la sagacidad de los hijos de las tinieblas, nosotros tenemos que superarlo. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Astutos como serpientes. La mansedumbre de nuestro corazón ligada al evangelio no tiene que cambiar jamás en nuestros modelos de liderazgo. Jamás. Pero sí, la astucia. Sí, ser más sagaces que los hijos de las tinieblas. Sí, ser más inteligentes, más creativos, ¿no? Y entonces nuestros sermones, ¿no? Serán más creativos, plantearán otros desafíos, ¿no? No seremos el típico líder que dicen, bueno, yo así aprendí a predicar, pastor, ¿no? Yo así aprendí a predicar 2 horas, 1000 textos, ¿no? Con una Biblia de esta grandota y solamente Reina Valera, porque es la única versión autorizada y casi divina, ¿no? Entonces, a mí no me cambien esos paradigmas. Y si la iglesia me quiere aguantar, pues está bien. Y si no, pues ni modo, ¿qué va a hacer? Eso no tenemos que hacer porque nadie nos va a seguir. No vamos a impactar a una generación, ¿no? Tenemos que tener la experiencia de este texto cuando los valientes de David, ¿no? Hacen todo lo que es necesario para poner a David sobre Israel como rey, ¿no? Esta historia maravillosa donde dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. No había las condiciones, no había la manera, era Saúl, ¿no? Pero sin en cambio esta gente creyó y dijo, David tiene que ser. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Cuando estamos unidos en un propósito, las cosas se cumplen, aun cuando creamos que no son o nunca serían o pensaríamos que nunca se lograrían llevar a cabo. Einstein decía, hermanos, se le atribuye esta cita a este gran físico, ¿no? A este gran científico. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has tenido. Y es cierto. Si nosotros queremos, hermanos, hacer y que haya cambios significativos en nuestras congregaciones, en nuestros jóvenes, con nuestros niños, tiene que haber cambios significativos con nosotros. No quiero parecer revolucionario, no lo quiero, hermanos, pero mire, a veces hemos caído incluso en la monotonía de nuestros cultos, ¿no? A veces pensamos, ay, cómo nos gustaría que un culto fuera más avivado, más con una de las características, ¿no? Que vimos cuando hablamos de misión integral que tenía que ver con el culto inspirador. ¿Cómo vamos a lograr tener un culto inspirador, hermanos, si todo es como a rajatabla, ¿no? Como si todo es, no cambies las cosas. Esto va primero va el canto, luego va la oración de inicio, luego otro canto, luego una lectura, luego la oración por esto, luego las ofrendas, luego el sermón, luego los avisos, luego los anuncios, y es una estructura. ¿Quién puede sorprenderse con un culto, ¿no? Donde uno puede decir, wow, ahora hubo algo diferente, qué lindo. No, nadie.
Nadie, hermanos. Si nosotros seguimos planteando los mismos paradigmas, las mismas formas, los mismos himnos, hay directores de culto que dicen, yo voy a poner este himno porque a mí me gusta. Aunque no tenga sentido, ¿no? Aunque sigamos cantándole al sábado, aunque sigamos cantándole a los 10 mandamientos. Hay líderes que dicen, así he sido siempre, ¿no? Esta es mi forma de vestir y bueno, aunque parezca anticuado, pero bueno, esto es lo que soy. No vamos a poder lograr cambios diferentes. La cita que viene es una cita mucho más fuerte, pero es cierto. Dice que demencia, hermanos, cuando alguien tiene algún problema ahí que no tiene los patitos alineados, demencia es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Parafraseando un poco, sería de locos, hermanos y hermanas, pensar que podemos ser una iglesia vibrante, una iglesia que disipule, una iglesia que tenga cultos inspiradores, una iglesia donde haya ministerios, ¿no? Que estén funcionando y demás. Si seguimos haciendo las mismas cosas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años. No va a suceder, hermanos. No va a suceder. Entiendo que hoy, si nosotros no entendemos lo que pasa en nuestro mundo, como lo veíamos en la clase de ayer cuando David dice que sirvió a su generación, si no entendemos esta generación, no le vamos a poder servir. No vamos a poder servirle. Por eso una de las grandes responsabilidades que tenemos como líderes es decirle a Dios en oración, en humildad, con temor suyo, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué necesito yo mejorar? ¿Qué formas yo tengo que modelar para poder impactar a esta generación? Repito una y mil veces, no hablo de la esencia, no hablo del fondo, no hablo de la sustancia del evangelio. Hablo de las formas, de las maneras. ¿Por qué no cambiar un poquitito el culto, las maneras de hacer, ¿no? No, en esta iglesia no se aprenden himnos o cantos nuevos, porque aquí solo cantamos puros himnos. Y a veces, hermanos, he estado en iglesias donde, yo digo, Dios mío, cantan tan lento, hermanos, tan lento, que yo termino dormido cuando acaba ese himno. Yo digo, hermanos, podríamos meterle un poquitito de ficha a este himno, che. Podríamos ponerle un poco más de onda, más de alegría. Está bien, hermano, si me acusan de ser revolucionario, me la banco. Pero he entendido que si no hacemos cosas diferentes, no vamos a tener resultados diferentes. Por eso George Wagner decía, las cosas que te llevaron al punto en el que estás hoy, no son las cosas que te llevarán donde necesitas estar mañana. No son las mismas, hermanos. No son las mismas. A veces nosotros queremos llevar la iglesia del siglo XXI, la iglesia del 2022, a como era la iglesia de 1980, por ejemplo, ¿no? Y muchos seguimos añorando esas cosas y seguimos nostálgicos y suspiramos y decimos, uy, esas épocas eran mejor que estas. Y antes había mucho más santidad. Hoy hay tanto griterío en la iglesia, la batería, la guitarra, el teclado. Yo hago cosas nuevas. A mí me ha quedado resonando siempre eso, ¿no? De parte de Dios. Yo hago cosas nuevas. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo todavía trabajo. Y entiendo que el trabajo del Padre y del Hijo es un trabajo que está en dinamismo. En dinamismo. No vamos a cambiar estos bancos de la iglesia porque estos en primera los donó el fundador de la iglesia, ¿no es cierto? Aunque sean re incómodos, aunque te duela todo y más si predica el pastor Abraham que se tarda un montón para predicar y tener que aguantar esos bancos, ¿no? Pero no los cambiamos porque esos, no, poner sillas, no, olvídate, eso no puede ser, ¿no? O hacer otra forma, ¿no?
Yo no sé, queridos hermanos, yo no sé, de verdad, no sé. Pero creo que debemos estar abiertos a los cambios que nos permitan sanamente, espiritualmente, impactar a nuestra generación. Este otro escritor decía, la era de transición en la cual vivimos demanda no menos que un renacimiento de reflexiones teológicas entre los evangelios. Nosotros damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, de ser una iglesia que no es dogmática, fanática, ¿no? No somos una secta, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aun cuando muchos viven como si fuéramos una secta, ¿no? Hay muchos hermanos que defienden mucho más la doctrina que el evangelio de Jesús. Hay muchos hermanos que todavía son fanáticos del sábado y no aman a su prójimo. Pero más allá de esta autocrítica que podamos hacer como iglesia, somos una iglesia abierta a estas reflexiones teológicas que nos permitan a nosotros decir que haya propuestas, alumnos del seminario, cuando haya un concilio, ¿no? Hacer propuestas. Propongo que podamos mejorar esto, propongo que podamos mejorar lo otro. Y entonces en el concilio, en la reunión de los consagrados bajo la unción del Espíritu Santo, discernir si eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Y si lo quiere, cambiémoslo. Cambiemos, ¿no? Pero necesitamos que haya estos cambios, insisto, siempre espirituales, siempre en bien del evangelio, siempre en bien del reino de los cielos. No cambios caprichosos. No, yo no hablo de esos cambios. No hablo de cambios que tengan que ver con intereses personales o egoístas. No, esos no tienen cabida en la iglesia. Pero sí esos cambios que nos permiten servir a nuestra generación. La siguiente cita es mi favorita. Es una de las citas de uno de los grandes teólogos católicos, pero parece que tenía muchas discrepancias con la teología católica, por eso no lo querían mucho. Pero Hans Kuhn acuña esta frase maravillosa. Dice, una iglesia que monta su carpa sin mirar a nuevos horizontes, que no cambia de estrategia constantemente, está siendo infiel a su llamado. Debemos dejar nuestro anhelo de certeza, aceptar lo riesgoso y vivir a veces, yo cito, agrego a esta cita, a veces por improvisación y experimentar. Una iglesia, hermanos, que dice, bueno, listo, esto es así, nos vamos a volver sectarios. Por eso hay muchas religiones que son sectarias, ¿no? Porque no cambian. No. Y ojo con que algún miembro de la iglesia quiera cambiar, porque lo excomulgan, lo sacan, lo corren. Gloria a Dios, porque nosotros somos una iglesia con un credo abierto, donde debemos cambiar de estrategias de manera constante, decir, a ver, esto nos funciona, no nos funciona. Los pastores tenemos que estar allí, con los ojos abiertos, hijos de Isaacar, mirando qué le hace bien a nuestras congregaciones, qué no. A veces los líderes no proponemos cambios porque no nos queremos meter en problemas. Pero hermano y hermana, ya en problemas estamos. Un problema más, qué sé yo. No hace la diferencia, ¿no? Si eso que nosotros vamos a cambiar, si eso que nosotros vamos a proponer es respaldado por el Espíritu Santo, entonces olvídese. Podremos tener oposición, nos dirán, qué sé yo, pero si Dios lo respalda, tarde que temprano eso va a suceder. Si no lo hacemos, dice este escritor, estamos siendo infieles. Y usted sabe que la infidelidad, el sinónimo de ella es adulterio. Y usted sabe que Dios castigó a Israel por ser adúltero, por prostituirse con dioses falsos. Nosotros no tenemos que llegar a eso, ¿no? Debemos dejar de vivir en lo cómodo, No movamos esto porque hoy hay muchos hermanos que se van a molestar, que nos van a criticar, que nos van a dejar de hablar. Y yo digo,
Hermanos, si eso que nosotros queremos hacer es movido por el Espíritu Santo, ¿a quién le vamos a hacer más caso? Pedro y Juan decían, nosotros no podemos dejar de decir y de obedecer lo que hemos creído, lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos obedecerlos a ustedes, le dijo los discípulos. Y yo entiendo que debemos ser muy respetuosos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pero también debemos entender que está en juego, ¿no? Nuestro ministerio delante de Dios. Y que a veces por una persona que no quiere cambiar, detenemos todo un proceso de transformación de la iglesia. Quiero que tomen con cuidado estas palabras que les estoy diciendo, pero tómenlas con reflexión, siempre con temor de Dios. Y pidámosle a Dios que no seamos infieles. Es lo único que yo les pediría. Yo único les suplico a ustedes como líderes, como consagrados, como consagradas, como miembros de iglesia. Yo les suplico en el nombre de Jesucristo que lo único que ustedes sientan, que lo que están haciendo por la iglesia, en sus ministerios, en las propuestas de cambio, es porque ni usted ni yo queremos ser infieles. No queremos irnos tras dioses ajenos. Es lo único que les pediría, ¿no? Que lo que estemos haciendo sea en el entendido de que estamos siendo fieles a Dios en nuestro llamado, ¿no? Es lo único. Y termino entonces la clase diciendo esto, hermanos. Entender nuestros tiempos es suficientemente difícil. Yo lo sé, porque van cambiando. Miren, hoy tenemos ¿cómo es el teléfono? La verdad que yo de teléfono no sé mucho, ¿no? Hoy tenemos el 14, el 15, qué sé yo, no sé. Y todos pagan platal por esos teléfonos, ¿no? El 14, el 15. Bueno, hoy tenemos el 15, ¿no? Creo yo. La verdad no tengo ni la más pálida idea, pero bueno, hoy tenemos el 15, mañana saldrá el 16. Y la gente se matará por comprar el 16 y pasado saldrá el 17 y luego el 18 y no sé hasta dónde habrá estos teléfonos inteligentes. Porque la dinámica de nuestros tiempos van cambiando. Y el líder tiene que estar así, hermanos, tiene que estar bien afinado su antena espiritual. Por eso, entender los tiempos es difícil, discernir el futuro es mucho más difícil. Pero si nosotros lo hacemos en el temor de Dios, en la confianza de que somos guiados por el poder y la unción del Espíritu Santo, si nosotros tomamos decisiones valientes, ¿no? Un hombre le dijo a Jesús, déjame ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le dijo, el que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino. A veces hay que tomar decisiones radicales en función del reino, claro está. Y creerle a Dios. Eso es muy importante, hermanos. Creerle a Dios. Creer que Él va a ser fiel. Cuando creemos, le creemos a Dios, no solo creemos en Dios, sino le creemos a Dios, entonces sabremos que Dios será fiel y estará con nosotros. Deseo de todo corazón, queridos hermanos y hermanas, que nuestros llamados, que nuestros ministerios, que esto a lo que Dios poquito o mucho nos permita hacer, sean muros que permanezcan, que sean muros de bendición, que sean muros no que dividan, sino que sean un apoyo, que sean un sustento. Y creo que entonces cosas lindas empezarán a suceder. ¿Habrá oposición? Seguramente. ¿Habrá crítica? Seguramente. ¿Alguno de nosotros tendrá que morir crucificado? Sí. 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 El problema es quién. Vamos a echar a la suerte, ¿no? Cara o cruz. A ver a quién le toca la crucifixión. Pero hermanos, si no hubiese habido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no hubiera habido el testimonio que dijeron de los apóstoles. Estos son los que trastornan al mundo. Si queremos poner el mundo patas para arriba, en el buen sentido, ¿no? Bueno,
empecemos a cambiar nosotros. Deseo que Dios los bendiga, que nos bendiga a todos. Que esta maravillosa jornada que vamos a tener todavía de algún par de meses y años en el seminario, nos siga abriendo la mente, nos sigan brillando los ojitos, ¿no? Cada vez que aprendamos algo, decir, ay, Señor, gracias te doy porque has abierto mi mente y corazón. Ahora, hacerlo, llevarlo a la práctica en su iglesia. ¿Qué les dijo esta clase, hermanos? Antes de cerrar el curso, antes de cerrar la materia, si alguien tiene alguna apreciación, algún comentario. Sí, Mario. Luego mi hermana Norma. Bueno, no sé, yo no creo en las coincidencias, pero hoy está Norma ahí. Pasó algo muy raro, profesor, ahora con el tema de su clase. Hoy estuvo Norma un rato antes de la clase, estuvo acá en mi casa, vino a traer los papeles para adoptarme y todavía tenía que firmar unas cosas. Espero que Norma tenga suficiente plata para alimentarte, chamigo. Nada, tiene mucha hierba ahí, Norma, así que va a tener. No, y ahí estuvimos hablando, pastor, y justo hablábamos sobre el tema de, hablábamos sobre mi visión que quiero implementar sobre la dirección de cultos, y hablábamos del tema de los cultos que siempre son iguales. Y el director de culto elige 10 himnos que le gusta y no tiene nada que ver con el culto. Inclusive a veces, qué sé yo, el director lee un salmo sobre la oración, pasa un hermano y trae una reflexión, no sé, sobre a la vida de Absalón y cómo murió, y el pastor después trae el sermón sobre la Biblia. Y después uno va a la casa y parece como que, como cuando uno va a comer, ¿no es cierto?, un asado, se pone un pedacito de carne, un poco de mandioca, un poco de ensalada, y después echamos el vino en el plato y revolvemos y lo comemos así. Algo así más o menos es un culto donde no termina a veces enseñando o termina siendo poco edificante, ¿no es cierto? Y es lo que hablábamos hoy con Norma. Inclusive ella me decía también de que están ensayando canciones nuevas. Y vino tan acorde a lo que que nos dijo usted hoy en la clase, y bueno, nosotros ahí estamos tratando de poner un poquito nuestro granito de arena y tratar de cambiar un poco esa situación, al menos en nuestro grupo. Sí, Mario, sí. Hay que tomar el riesgo, me parece, ¿no? Si a ustedes les toca abrir brecha, hermanos del alma, pues ni modo. Aguántense, aguanten hasta donde más puedan. Pero yo les puedo asegurar que dentro de unos 20 años, la siguiente generación dirá, sí, bueno, vamos a visitar la tumba de Mario y de Norma, que aquí están después de haber sido apedreados. Yo no sé si me van a crucificar, como usted decía, pero yo sé que muchos latigazos voy a recibir con el tema de dar el curso a las hermanas como directoras de culto en nuestra congregación. Pero bueno, es lo que uno se tiene que, por ahí, como dice Norma, hay que preparar el cuero y darle para adelante nomás. Miren, cuando sea eso, hermanos, lo que uno tiene que hacer no es pedirle a Dios que nos libre de los latigazos. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos mande la crema, la pomadita, para después ponernos y que no nos duela tanto. Eso sí le pedimos a Dios. Dios, después mandanos un poquitito de dermicina o de qué sé yo, algo, ¿no? Yo cuando veo a Pablo y a Silas golpeados, latigados, cortados, heridos, sangrando, y los tipos cantando. Los tipos cantando, Dios mío. Eso sí que digo, Dios mío, mis respetos. Dios le bendiga al Cira, sí, no se preocupe. Sé que tiene que salir. Dios le bendiga. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Norma.
Sí, pastor, realmente que lo que Mario decía tenía razón. Y usted sabe que para mí, cuando usted estaba dando la clase, me acordaba cómo Dios es un Dios creador que crea las cosas, ¿no? Y alguien que crea las cosas va a dar esa creatividad en nosotros, de ser creativos, ¿no? Y Jesús estuvo en el medio de la gente. El evangelio es para la gente. Él habló en una barca, habló en una montaña, habló en el templo, habló en la sinagoga, habló y habló y habló. Él fue para estar con la gente. El desprecio que él sufrió, hay que ponerse en el cuero de Jesús. Yo digo que alguien te arranque la barba, ya el dolor que es la cara. Estar entre medio de todo, estar haciendo un milagro y le querían matar, directamente matar. Yo pienso que eso todavía nosotros no sufrimos y yo digo que lo que hay que hacer, solo los valientes. El evangelio no es para cobardes. El evangelio no es para cobardes. O te pones las pilas o no te alistes. Es soldado, ¿no? Es soldado y no hay soldado si no es valiente. Pienso yo, ¿no? No sé. Pero y siempre sí está la esencia de la primera iglesia, ¿no? La primera iglesia tiene su base, claro que sí, pero no que vamos a quedarnos en la antigüedad, sino que la iglesia, nuestra iglesia es muy diferente, por ejemplo, de la indígena, vamos a decir, sus culturas, ¿no? O una iglesia, por ejemplo, en Alemania o en Suiza o en Norteamérica o en la China. Cada iglesia es otra costumbre, ¿no es cierto? El brasilero en sí ya es diferente. Nosotros estamos luchando, cada uno tiene que luchar por su nido, por su lugar, arrimar para su lado ahí. Trabajar en unidad como esa hormiga, ¿no? Traer tu comida para tu nido ahí, para cuidar tu nidito. Tratar de trabajar de ampliar tu nido con trabajo hormiga, ¿no? Pienso yo, pastor, así le veo Sí, y le agradezco. Sí, Norma, sí. No hay soldado que no tenga cicatriz. Sí, es verdad. Sí, sí, pero es normal. Eh, Yo digo que es el aceite es lo que te resbala. Cuando te resbala, te resbala. Si no tenés el aceite, no te resbala. A veces hay que Tenés tener, que tener. a veces hay que tener un montón de aceite, ¿no? Sí. Pero a ver, no siempre el aceite funciona. Yo a veces le digo al Señor, yo no quiero tener aceite, yo quiero sentir. Yo quiero sentir Usted lo que dice. vos sentiste en carne propia, ¿no? Yo quiero a veces experimentar para poder entenderte un poco más. A veces funciona que no haya aceite. A veces funciona que nuestra, porque miren, a veces los latigazos, fíjense, sin darnos cuenta, dominan nuestros egos. Ah, sí. Sí. A veces los latigazos terminan sometiendo nuestros orgullos, ¿no? Sí. Entonces, yo por eso digo, a veces no, si no hay aceite, hermano, si uno lo recibe así, pues ya está, hay que recibirlo y darle gloria a Dios por ello, ¿no? Por eso es que, fíjense que hoy el seminario, gracias a Dios, ha planteado la jornada de capacitación bíblica teológica para los pastores y los consagrados. La temática que tenemos es la transformación espiritual de la iglesia. Esa es la temática que vamos a plantear. Sí. Porque necesitamos recuperar el sentido de la iglesia, ¿no? Lo que significa ser iglesia. Y no montar nuestra carpa, sino que debamos movernos un poquitito. Así es que gracias a Dios por esos espacios y bueno, de a poquito lo vamos logrando, ¿ok? Sí. Gracias, pastor, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, Marita, por escribir. Marita dijo, a ver, dice, muy buena clase y la materia me encantó. Destaco que de a poco estamos haciendo cambios positivos. Obvios hay altibajos, pero es que sigue. Le comento acá en Mar de Plata, somos un grupo pequeño y tratamos con mi marido de innovar siempre algo nuevo, incorporamos y hacen, qué lindo, se hacen lindos cultos. A veces por eso, miren, yo fui pastor de Oberá, no hay ninguna oveja de Oberá acá, bueno, no sé. Era una iglesia grandísima, ¿no?
Y me encantaban a mí los cultos, de verdad. Pero hoy estoy en El Dorado y somos re poquitos y, ay, usted no sabe, soy re feliz acá, re feliz. Así es que me alegra, Marita, que sea esto. Pastor Dante, ¿quería comentar algo? Sí, la clase me ayudó mucho. Rescaté que la comodidad no es la solución, ¿no? Estar Tal cómodo, cual. estar en un lugar, no es la solución esa, sino que tenés que arriesgarte también. Y bueno, por ahí cuento algunas experiencias de la iglesia de Loma Verde. Tenemos que dar unos pasos todavía que son bastante riesgosos, pero yo creo que con el tiempo se van a dar y vamos a sufrir algunas consecuencias, pero las tenemos que pasar. Y cuanto a los cultos, a veces, bueno, hace un buen tiempo que hemos estado trabajando con los directores, ¿no? De tener un lineamiento, ¿no? De no hacer por ahí una ensalada rusa, tratar de tener un lineamiento, pero con algunos hermanos en cuanto a la predicación, algunos más grandes, se nos complicaba mucho porque tampoco podíamos preguntarle directamente de lo que iba a predicar, porque tal vez ni nos contestaban, ¿no? Y en esa transición sufrimos bastante. Pero bueno, hoy ya estamos más acostumbrados, pero fue un tiempo que se sufrió a los que por ahí dirigíamos y así, ¿no es cierto? Así que bueno, es lo que quería compartir. Gracias, amigo, gracias. Pienso que de a poquito. Si hacemos fuerza común, si hacemos una fuerza sana, una energía espiritual, creo que logramos muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando alguien lo hace de manera aislada, se dispersan las fuerzas. Pero hoy, como le dije, creo que a Mario, cuando me vino a ver, le dije, bueno, ustedes tienen un grupo de ahí de WhatsApp, bueno, aprovechenlo para hacer cosas buenas, no solo para el chisme. Hagan cosas en común, decir, a ver, che, ¿qué vos estás haciendo? No, pues yo estoy haciendo eso. Ok, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? O vamos a hacer bando de oración, ¿no? Vamos a hacer fuerza de oración por ese proyecto que está haciendo Norma, que está haciendo Ricardo, que está planteando Dante. Aprovechemos esos espacios para hacer esa energía espiritual, ¿me explico? Porque a veces solo agarramos para el chisme y para la joda y qué sé yo. Está bueno, yo no digo que no, me encanta a mí, ustedes me conocen mejor que nadie, me conocen, me encanta a mí reírme y hacer broma y lo que quieran, pero cuando es serio, me encanta ser serio, me encanta decir, ok, vamos vamos a encararla en serio. Entonces, creo que se van a lograr cosas. Marianela. Sí, primero pregunto, ¿hay en la historia alguna mujer que crucificaron o no? O ahora van a surgir, no sé. Pues es muy probable que haya habido mujeres, es muy probable. No tenemos, yo no tengo registro, pero hay una historia que dice que cuando Jesús era muy pequeñito, muy chiquitito, él presenció una crucifixión de no sé cuántos miles de personas, y seguramente pudo haber habido mujeres. Así es que no te vas a salvar, Marianela. Bueno, no voy a ser la primera. No, bueno, la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Y qué interesante esto de entender nuestros tiempos. Yo tengo 3 hijos jóvenes y para ellos en el culto que hacen los jóvenes es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros, ¿no? Ellos con las alabanzas, las participaciones, dirigen las chicas, hasta predican las chicas. Y bueno, nosotros estamos todavía con un lineamiento como que, bueno, solamente las mujeres podemos traer una lectura bíblica. Y bueno, además, bueno, la femenil sí, pero habiendo hombres, habiendo varones, hermanos, las mujeres no dirigen ni predican, ¿no? Pero bueno, estar abiertos a eso, yo digo, porque si nos cerramos,
¿dónde van a quedar nuestros jóvenes, no? Como usted decía, que va avanzando todo y nosotros no nos podemos lamentar por lo que era, ¿no? Si yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia, que era chica, los hermanos predicaban del libro de Macabeos y a mí me horrorizaba cuando leían esas historias. Yo decía, qué tétrico que es esto. Y bueno, eran en otra época, no sé, los hermanos la leían los libros apócrifos así en prédica, como en su entendimiento parece que estaba bien, ¿no? Y bueno, todos los tiempos son diferentes, pero bueno, que el Señor nos ayude a no ser infieles a ese llamado, como lo decía, ¿no? Así que bueno, que oremos por eso para que podamos ser fieles al Señor sobre todo. Gracias. Que así sea, Marianela, que así sea. Pues muchas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por el aguante para esta materia. No les digo que se van a librar de mí porque me parece que ustedes me van a aguantar estos 3 años. Pues ni modo, hermanos, es lo que hay. Hasta que no haya una nueva camada de profesores, se aguantan. Van a tener que verme hasta en la sopa, me van a ver. Pero al menos esta materia para mí es apasionante. Es algo que me gusta y yo deseo que haya sido relevante y contribuido un poquitito a su formación como líderes, a su entrenamiento como líderes, ¿no es cierto? Y que bueno, esto en el nombre de Jesús traiga mucha bendición para la iglesia. ¿Ok? Pues hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. El día de mañana les estaré enviando el nuevo horario de sus nuevas materias. Ajá. Vamos a tener 2 materias nuevas. Una es ética cristiana. Vamos a tener ética cristiana. Y la otra materia es introducción al Antiguo Testamento. Esas son las 2 materias que vamos a tener. Para los hermanos que están teniendo una materia, sí o sí van a tener que tomar ética cristiana si no cursaron historia de la Biblia y sus traducciones, porque introducción al Antiguo Testamento es correlativa. Entonces, quien no cursó introducción, la historia de la Biblia y sus traducciones, no puede inscribirse a introducción al Antiguo Testamento, así es que va a tener que tomar sí o sí ética cristiana, que es una materia formativa. Ajá. Entonces, después les estaré enviando los horarios para que sepan y les estaré después diciendo, bueno, el profesor de Antiguo Testamento soy yo. Pues aguantan, hermanos. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay, así que se aguantan. Y la otra materia, tendremos una profesora muy especial, muy preparada, muy capacitada ella, es la hermana Jochebet Martínez. Ella será la profesora de ética cristiana. ¿Okay? Así es que, bueno, va a haber linda enseñanza. Hermanos, Dios los bendiga, que pasen linda noche. Es un placer. Que Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Esther. Gracias a todos ustedes por su buena onda, por su participación, por esto lindo que Dios nos está permitiendo vivir como sus hijos. A Dios sea la gloria y que la iglesia de Dios sea edificada en el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Linda noche para todos. Chao.